Uno de los aspectos por los que se ha caracterizado a América Latina es que durante las últimas décadas ha crecido de manera exponencial la clase media. En estos días, la mayoría de la población en la región no es ni pobre ni rica, y eso significa que la clase media ha crecido de manera importante. En parte, este crecimiento se explica por diversas intervenciones gubernamentales, particularmente por transferencias de dinero condicionadas como se han hecho en México, en Brasil, en Colombia y en muchos otros países de la región. Ese crecimiento de la clase media es algo que los gobiernos buscan y eso genera mayor crecimiento económico dentro de las regiones y también impulsa y fortalece las democracias en todos los países en América Latina. La mayor parte de la investigación que se hace sobre la clase media desde la academia y desde las instituciones encargadas e interesadas en las políticas públicas, la investigación se ha segmentado básicamente en dos componentes. Uno es el rol político y el otro es el rol económico de la clase media. El rol político se explica porque la clase media es la que ayuda a fortalecer las democracias. Las personas de la clase media usualmente votan más y están mucho más interesados en los procesos políticos y hacen mayor control político. Otro de los aspectos que importa en esta área de conocimiento es que las personas de la clase media demandan más y mejores intervenciones públicas. Ya no es solamente proveer servicios, sino proveer servicios de calidad. Desde el rol económico, mucha de la investigación que se ha hecho en esta área se ha concentrado en estudiar cómo cambian los patrones de consumo de las personas que se mueven de niveles de ingreso más bajos a niveles de ingresos medios. Y básicamente se encuentra que las personas de clase media empiezan a hacer más inversiones en bienes durables, por ejemplo, una casa propia, un vehículo. También hacen mayor inversión en capital humano, particularmente enviando a sus hijos a la educación superior. También hay incrementos en el consumo conspicuo o de bienes no duraderos, y el incremento en el consumo de bienes no duraderos es lo que hace en parte que se convierta en una clase media vulnerable. También es muy importante estudiar el rol económico de la clase media porque es el que dinamiza el consumo dentro de los países y eso explica en buena parte el crecimiento económico. Uno de los aspectos claves en la investigación de la clase media es cómo se mide. Buena parte de la literatura sobre este tema gira alrededor de los sistemas de medición y cómo caracterizar a la población de la clase media. El sistema más tradicional y universal, si se quiere, de medición de la clase media es clasificar a las familias o a los individuos que se ganan entre 10 y 50 dólares diarios. A veces la clasificación es a nivel de hogares, a veces la clasificación es individuos, dependiendo de la información disponible que se tenga. Pero con un rango tan amplio de 10 a 50 dólares, eso hace que la caracterización de la clase media sea muy heterogénea, porque no en todos los países los consumos, los niveles de consumos que se permiten con 10 o 50 dólares son los mismos. Entonces, en un país pobre, una persona que se gane 50 dólares no necesariamente va a ser clase media, sino que esté en los estratos socioeconómicos más altos. Otra forma de clasificar la clase media es a través de las características socioeconómicas, y esas características socioeconómicas están fundamentalmente caracterizadas por acceso a educación superior y por ciertos niveles de ingresos que superen los niveles de ingresos mínimos de acuerdo al país donde se estudie. En Colombia, particularmente, se utiliza un esquema de clasificación que es la estratificación socioeconómica. En Colombia, el gobierno nacional básicamente divide los hogares en una escala de 1 a 6, donde 1 representan los más pobres, 6 representan los más ricos, y esa clasificación se hace a nivel de hogar y luego se agrupa a nivel de barrio y a nivel de distrito o de comuna. Entonces, con la clasificación de 1 a 6 es que básicamente se establecen las clases sociales o los niveles socioeconómicos más bien, donde 1 y 2 son los estratos socioeconómicos más bajos, 3 y 4 representan la clase media y 5 y 6 la clase más afluente. Con el objetivo de contribuir al estudio de la clase media, el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad ICESI realizó una encuesta poblacional en la ciudad de Cali para conocer los patrones de consumo y las percepciones políticas de la clase media. Cali es la tercera ciudad más grande en tamaño de Colombia, con 2.4 millones de habitantes, que se ha caracterizado fundamentalmente por el crecimiento y la expansión de la clase media en la ciudad durante las últimas décadas.
El estudio que realizó Polis fue una encuesta poblacional con más de 1000 encuestas estadísticamente representativas para la ciudad. En la encuesta lo que se hizo fundamentalmente fue comparar las poblaciones de nivel socioeconómico bajo con la población de nivel socioeconómico medio utilizando la escala de estratificación utilizada en Colombia, como se explicó hace unos minutos. En la encuesta indagamos por diversos factores, particularmente queríamos conocer sobre consumo, actitudes políticas, aspiraciones, inserción al mercado laboral, si trabajaban en el mercado laboral formal o en el mercado laboral informal. Estos datos fundamentalmente son utilizados en el Observatorio de Políticas Públicas para proveer información al gobierno, para saber cómo están cambiando las actitudes de la clase media en la ciudad, cómo lo perciben, cómo está creciendo su consumo y cuáles son las condiciones de vulnerabilidad de la clase media en la ciudad. A nuestro conocimiento es de los pocos estudios que se realizan a nivel de ciudad en el país y esperamos que contribuyan significativamente a hacer mejores políticas públicas en Cali. Ahora hablemos de los resultados de la encuesta. A nuestra opinión, hay 5 puntos que merecen discusión en los resultados de la encuesta poblacional de Polis. El primero es el alto consumo conspicuo. Tanto en las clases de niveles socioeconómicos más bajos como en los niveles socioeconómicos en medio encontramos un alto consumo en bienes no necesarios, por ejemplo, salir a comer por fuera, ir a la peluquería, comprar ropa para sí mismos, ir al gimnasio. El consumo es mucho más alto en las clases medias que en las clases bajas, pero la tendencia en los dos grupos poblacionales es bastante alta. En contraste con los altos niveles de consumo conspicuo, encontramos muy bajos niveles de ahorro. Menos del 40% de la clase media encuestada afirma tener al menos 3 meses ahorrados en caso de desempleo. Esto los constituye en clase media vulnerable porque no serían capaces de soportar un choque externo de iliquidez. Y esto es lo que técnicamente define la clase media vulnerable, que no sería capaz de sostenerse en su consumo de clase media y en caso de desempleo volvería a ser clase baja. Otro de los aspectos que encontramos muy importantes es el alto nivel de optimismo que tienen respecto a su situación económica futura. Más del 80% considera que van a estar mejor el año pasado y creen que su situación económica va a mejorar. Sin embargo, hay una gran inestabilidad laboral porque más del 50% de la población encuestada de la clase media considera que podrían perder su empleo en los próximos 6 meses. Adicional a la inserción del mercado laboral, encontramos que la mayoría de la clase media no necesariamente hay una asociación entre clase media y inserción al mercado laboral formal. Muchas personas continúan en el sector informal. También es muy importante resaltar los altos niveles de satisfacción personal de la clase media. Cuando nosotros les preguntamos qué tan felices se encuentran o qué tan satisfechos están con su vida, los niveles son muy altos y realmente no se encuentran diferencias estadísticamente significativas con las clases más altas o con las clases más pobres. En Cali, la mayoría de la gente se encuentra muy contenta y muy satisfecha con sus niveles de vida y con sus niveles de consumo y lo que pueden hacer con sus ingresos independientemente de su estrato socioeconómico. Sin embargo, algo que es muy importante resaltar es que los altos niveles de satisfacción personal no se ven traducidos en satisfacción con la gestión gubernamental. La mayoría de las personas se sienten insatisfechas en cómo la ciudad está siendo administrada, particularmente en temas de seguridad, en temas de transporte público, en temas de provisión de servicios educativos y en servicios de salud. Toda la información que nosotros encontramos en Polis sobre el crecimiento de la clase media es muy importante para el fortalecimiento de la democracia. También encontramos las actitudes que tiene la gente respecto al voto y al igual que se ven en las estadísticas nacionales encontramos altos niveles de abstencionismo dado que les preguntamos a ellos si votaron o no en las elecciones pasadas. En general encontramos una clase media comprometida que piensa en el gobierno pero que no es políticamente muy activa, altamente optimista respecto a su futuro económico pero con una gran inestabilidad laboral y muchas de estas personas insertadas en el mercado laboral informal. También encontramos una población que consume bastante más de lo que realmente necesita y consume bastante de bienes innecesarios y tiene una gran inestabilidad laboral, por lo menos la forma como ellos lo perciben. Para conocer más resultados sobre el estudio de la clase media en Cali y también conocer qué es lo que se está escribiendo en términos de las perspectivas teóricas y de la evidencia empírica de la clase media en América Latina, los invitamos a que lean el boletín de Polis en su edición número 18, la cual está dedicada al crecimiento y expansión de la clase media en América Latina.
El boletín lo pueden descargar de manera gratuita en nuestra página web www.icesi.edu.com/polis. También nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, las cuales aparecen en la pantalla. Esperamos que nos lean, que nos sigan y que disfruten los contenidos que realizamos.